Ok, perfecto, señores. Pues bien, sin más preámbulo, vamos a empezar para aquellos que ya estaban conectados. El tema precisamente que vamos a ver el día de hoy es el de contactores y arrancadores NEMA, lo que nosotros prácticamente tenemos en Schneider, pues son de una marca ya muy prestigiada, que ya estaba yo viendo que ya se tienen más de 120 años en Estados Unidos y aquí en México, pues ya casi estamos llegando a los 90 años ya. 90 años esta marca que por años, ya casi los 100 años aquí en México, pues es una marca de prestigio, una marca que ha dominado precisamente el mercado eléctrico y sobre todo lo que es precisamente lo que es control y automatización, empezando desde los arrancadores manuales que precisamente un servidor cuando da lo que es control y automatización, en lo que recomienda son estos arrancadores manuales, ya que son los que debemos de utilizar nosotros para lo que es el bombeo de aguas. Por ejemplo, la bomba de agua que tenemos en la casa, motor de 3/4 o de medio caballo, de un caballo. Ahora sí que para subir el agua a lo que son los tinacos, ¿no? De una casa residencial. Este es el arrancador manual, no el termomagnético, porque ya les he mencionado en los diferentes cursos que el artículo 430 nos indica que debemos de tener una protección, ya sea termomagnética del tiempo inverso o de caja moldeada, pero la norma indica que la protección más cercana al motor tiene que ser de elementos térmicos. Estos tres arrancadores manuales son los que cuentan con los elementos térmicos. Por ejemplo, tenemos este arrancador, el 8536, que aquí es donde van los elementos térmicos y más adelante vamos a ver cómo es que ha ido evolucionando Squardi desde el primer arrancador hasta la actualidad. Y estos otros que también son, al igual que la parte de atrás, son arrancadores manuales, son arrancadores mecánicos. Este es reversible, este es de botones en el cual pulsa precisamente para que se energice la bobina y pulsa por aquí esta otra palanca que es la que hace que se haga la apertura. Esta es una estación de botones, al igual que esta, lo que viene siendo el botón de arranque, el botón de paro, lo que nosotros conocemos como la numeración 1, 2, 3 y 4. ¿Sale? Entonces, esto es lo que nosotros ahorita vamos a ver el día de hoy. Y como pueden ver, aquí están precisamente cada uno de ellos. Aquí está el del tipo tambor, que más adelante vamos a ver que se diseñó precisamente para hacer que los motores sean reversibles. Hay algunos que son para motores en 2 velocidades o motores en conexión Dalander o motores en conexión estrella-estrella invertida, etcétera, ¿no? Entonces, ha sido una gran variedad de este tipo de arrancadores que muchas veces los vemos en pequeñas máquinas, por ejemplo, una fresadora, un torno, un taladro de banco, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los arrancadores para ese tipo de maquinarias. Aquí están estos otros que son los que recomendamos para motores pequeños. Ya les había mencionado un ejemplo, una bomba para el agua, o simplemente también poder echar a andar lo que es la compresora, porque muchos de los que tienen vulcanizador al momento de que echan a andar el motor, lo hacen de forma directa, suben el interruptor de cuchillas y ya está, ¿no? Recordemos que de acuerdo al marco normativo, debemos de tener una coordinación de protecciones, una en el tiempo largo, tiempo corto e instantáneo, y esta es la protección en el tiempo largo. Y aquí está el arrancador tipo NEMA, lo que viene siendo nuestro arrancador tipo S, que es el más común, en este caso es abierto. Este es el mismo, solo que aquí ya viene con una protección que es la Motor Logic, que viene siendo una protección de no, de elementos bimetálicos. Este es de aleación fusible. Lo único que cambia es eso, ¿no? Porque el arrancador es el 8536. Lo único que cambia es la protección. Y tenemos otros que muchos de ustedes lo conocen como el nombre de propósito definido. Esos de propósito definido, por ejemplo, son para iluminación,
son también para lo que viene siendo un banco de capacitores, o también vienen siendo para equipos de aire acondicionado, o también son para los equipos HVAC, etcétera, etcétera. Entonces, más adelante vamos a ver estos arrancadores que los tenemos en el mercado, pero desafortunadamente muchos electricistas los desconocen la mayoría. Desconocen estos tipos de arrancadores manuales que son requeridos simplemente para residencias, casas habitación o pequeños comercios. Sabemos que en lo industrial pues manejan estos, ¿no? Pero para nivel residencial es este. Tenemos este que se le conoce como el arrancador combinado. ¿Y por qué arrancador combinado? Puesto que aquí tiene la protección que se conoce como guardamotor, que es protección contra sobrecarga y cortocircuito, y aquí tenemos el arrancador. Y como pueden ver, aquí están los tres modelos de arrancadores. Siguen siendo estos tres mismos, el 8536, solo que la protección es diferente. Este es de aleación fusible, este es el bimetal y este es el electrónico. Como pueden ver, el electrónico simplemente no hace contacto físico con las partes eléctricas, como está aquí. Aquí pasa directamente el conductor eléctrico. Significa que este está monitoreado por bobinas de corriente, las llamadas TCs. Si yo quiero obtener más información de acuerdo al código de red, tengo estas tres terminales que simplemente las conecto en estos puntos. Entonces puedo medir las tensiones de línea 1, línea 2 y línea 3, o entre líneas, lo que es línea 1 con línea 2 con línea 3 y línea 1 con línea 3. Entonces puedo tener un monitoreo de líneas, aparte de corrientes. Si yo tengo líneas, perdón, si yo tengo corriente y tengo tensión, pues puedo yo determinar la potencia activa, la reactiva y la aparente. Entonces, señores, esta protección es muy avanzada y es la que pide precisamente el código de red en cuestión de monitoreo, no de estudio de calidad, es monitoreo. Monitoreo de cómo está el comportamiento de mis diferentes tipos de motores. Continuando con esto, aquí tenemos toda la gama en cuestión de la numeración para que de alguna manera ustedes puedan tenerlo en cuenta al momento de que vayan a hacer la selección del arrancador adecuado. Por ejemplo, todos los que son los 2510, pues son los arrancadores manuales, lo que viene siendo este de tambor y estos de palanca. Después viene el 8502, que solamente es el puro contactor, no vienen los elementos térmicos. Aquí el 8910, si se dan cuenta, el 8910 precisamente es un contactor, pero este es lo que mencionábamos hace rato, es de propósito definido. Y los de propósito definido son precisamente para cargas especializadas, como también pueden ser contactores auxiliares o pueden ser relevadores, off the line, on the line, etcétera, etcétera. Aquí el 8536, igual que el 8502, si se dan cuenta son arrancadores magnéticos, solo que uno se puede decir que es para arranques finos, mientras que el 8536 es para arrancadores a tensión plena con capacidades mayores a un caballo. El 8539 es la combinación magnética, lo que hace rato vimos. Es el arrancador junto con la protección de un interruptor de caja moldeada. El 8537, si se dan cuenta, es el mismo arrancador magnético, pero este es reversible. ¿Qué significa? Que cuando yo solicito el 8736 vienen dos arrancadores en los cuales simplemente la alimentación es la que realmente combina la línea 1 con la línea 3. En el siguiente contactor simplemente lo que hace es cambiarlos de posición y en la parte de abajo pues el motor se conecta de forma directa a las terminales. Entonces este cuenta con dos arrancadores para que de alguna manera sea reversible. Dos arrancadores, un solo elemento térmico. Y por último vienen los 8903, que son los que nosotros recomendamos para
iluminaciones de este tipo, que son para naves industriales, donde se utilizan lámparas de alta intensidad de descarga, como las de vapor de mercurio, vapor de sodio, aditivos metálicos, incluso también las que se utilizan en gasolineras, alumbrado público, estacionamientos, estadios, etcétera, etcétera. Entonces tomen en cuenta esto porque muchas veces he visto ingenieros haciendo diseños que en lugar de pedir el 8903, que es para iluminación, se van con el 8502. Recuerden, una cosa es arranque motor y otra cosa es iluminación de este tipo, ya que el que hace el arranque son unos capacitores. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con ello. No es lo mismo arrancar un motor que cerrar los contactos para un banco de capacitores. Siguiendo con esto, señores, pues llegamos precisamente a lo que viene siendo nuestro arrancador, ahora sí que nuestra estrella, ¿no? De Squardi. El arrancador NEMA el 8536. Como pueden ver sus características, como siempre le he dicho, es un arrancador muy robusto, de uso rudo, de gran resistencia al maltrato, y sobre todo que he visto arrancadores todavía funcionando de este tipo, y simplemente las empresas pues no permiten que se cambie. Simplemente dicen, ingeniero, ¿tienes refaccionamiento? Sí. ¿Dónde puedo conseguirlo? En tal parte. ¿Qué es lo que hacen ellos? Mandarlo a limpiar los contactos fijos, los contactos móviles, lo vuelven a armar y sigue funcionando. Por eso recuerdo yo los compendiados del 26 hacia abajo, que mencionaban que precisamente los arrancadores son tan robustos que tienen garantía de por vida. Así se mencionaba y a lo largo de los años lo ha demostrado. Ha demostrado precisamente esa gran robustez que tienen estos arrancadores 8536. Siguiendo con esto, ¿es un fácil mantenimiento? Claro que sí. Yo nomás quito estos dos tornillos y tengo acceso precisamente a los contactos fijos, al contacto móvil y puedo darle una limpieza. Al quitar esta pieza puedo yo desmontar precisamente lo que es el hierro móvil, simplemente sopletearlo. Al igual que estos, quito estos dos tornillos y ya tengo acceso a los contactos fijos, móviles y a la bobina. Selección simple, es tan simple que simplemente se clasifican en NEMA, que viene siendo el NEMA 00, hasta el NEMA 8, que son arrancadores muy robustos. Son para motores de más de 100 caballos. Y aquí simplemente nos dice la durabilidad, gran durabilidad. Yo les dije que Squardi en sus compendiados mencionaba garantía de por vida. Capacidad sobrada, pues es tan sobrada, señores, que van a ver más adelante que si ustedes quieren comparar este tipo de arrancador NEMA, pues tenemos que pedirle a IS que se esfuerce y ellos se esfuerzan tanto que simplemente dicen, para poder competir con un Squardi, tienen que irse al contactor más grande que sería el AC3. El AC1 es un contactor muy sencillo. El AC2 ya es un contactor un poquito más robusto, pero si yo quiero comprar mi Squardi contra un IS, el fabricante tiene que irse al arrancador de mayor tamaño que le ofrezca una alta capacidad, que sería el AC3, para poderlo comparar con mis arrancadores NEMA. Por eso aquí dice capacidad sobradísima, señores. Confiabilidad en la operación, nunca han fallado, solamente la única desventaja que teníamos con es que solamente contaba con dos elementos térmicos. Gracias a la fusión que se tuvo con Telemecanic, pues ya Telemecanic hizo la observación y ya tenemos las tres líneas protegidas. Otra cosa
que este funciona mediante gravedad. Significa que tenía que estar en esta posición. Si yo lo quisiera acostar, pues nomás vibraría, ¿no? Actualmente ya la tecnología cambió, entonces ya con esta yo ya lo puedo poner en cualquier posición y su platina de montaje pues sirve precisamente para que yo lo pueda montar. Aparte del riel ring, lo puedo yo montar en platinas, que solamente lo que requieren pues son taladros, ahora sí que barrenos y tornillería para poderlo ajustar. Entonces vean, cumple tanto como con UL como con IS. Por eso son muy robustos y una capacidad sobradísima. Aquí dice confiabilidad de operación, cumplimiento de las normas, claro que sí. Están marcados con todas las normas que se requieren y sobre todo por el artículo 430. Porque aquí lo estamos mencionando. ¿Cumplimos con las normas? Claro que sí. Aplicaciones en zonas peligrosas, pues recuerden que este es el envolvente, donde tenemos precisamente gabinetes a prueba de explosión. Y lo último que muchas veces nuestros clientes nos piden, precisamente que si está certificado bajo las pruebas UL. Y sabemos que las pruebas UL son muy rigurosas. Por lo tanto, les puedo decir que los arrancadores Square-D están más que comprobados. Pero si ustedes lo solicitan, con todo gusto, mis compañeros de normas pueden darle a ustedes esta información. Siguiendo ahora sí con todos ellos, vamos a ver cada uno de ellos desglosado, su funcionamiento y cómo es que nosotros podemos utilizarlo. El primero de ellos, ya habíamos dicho que es el 2510, que son todos nuestros arrancadores manuales. Por ejemplo, tengo el 2510 tipo F, que es este. Si se dan cuenta, son para motores hasta de 1 caballo. Se puede decir que son motores fraccionarios, sí, motores fraccionarios, que son de menos de 1 caballo. Y la protección que ofrece, pues simplemente es contra sobrecarga. Y lo que viene siendo el encendido y el apagado. Y esto es para residencias, comercios e industrias. Después sigue el tipo K, que es este, que es un arrancador para un motor que conecta y desconecta una fase o las 3 fases de corriente alterna, donde la protección, pues ya sabemos que son los elementos térmicos del tipo A. Y se dan cuenta, se puede también pedir para motores reversibles o para motores de 2 velocidades, que también tenemos este tipo de contactor tipo K. Después llegamos a lo que viene siendo la clase 10, el T y el M y T, que son estos tipos de arrancadores, que son en base a botones de paro y botones de arranque, pero recuerden que esta protección se hizo metálica, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Sobre todo su gabinete, que es un metal vaya, tiene un buen calibre, ¿sí? Son arrancadores, no son plásticos, excepto este pequeñito que en ocasiones puede tener la tapa plástica, pero hay algunos que tienen tapa metálica. Entonces, aquí están a su consideración. Perdón. Ok, Adelante, ya cerré el micrófono de la persona. ok. Entonces, como pueden ver ustedes, las aplicaciones son muy sencillas. Lo que hace rato habíamos visto, ¿no? Que son ventiladores, compresores, transportadores, bombas de agua, pequeñas máquinas, herramientas, como ya hace rato se mencionaron, ¿no? Una de ellas, tornos, fresadoras, dobladoras, etcétera, etcétera. Entonces, aquí están precisamente otro tipo de arrancadores que son del 2601, que ya son los del tipo tambor, que también se pueden utilizar en motores de corriente directa. También se utilizan tanto como monofásicos como trifásicos. Podemos tenerlos de reversibles o arranques a varias velocidades. Y como pueden ver, pues simplemente son máquinas herramientas, ya mencionamos algunas. También puede ser para las madereras, ¿sí? O las que se dedican a la carpintería para el corte de la madera. Molinos, que ya hay muy pocos, molinos de nixtamal, etcétera. Pequeñas grúas, este sí es muy requerido en las grúas,
de pequeñas industrias o pequeños talleres para subir y bajar los motores o simplemente subir y bajar la plataforma donde se montan los autos para ser precisamente revisados y algunas pequeñas bandas transportadoras, ¿sí? Donde tienen que moverse materiales de diferente índole. Entonces las movemos mediante estas máquinas que son de bandas, que nos pueden llevar diferentes tipos de materiales. Y aquí tienen ustedes cómo es que los pueden solicitar, ya sea que sean tipo abiertos, que no tienen gabinete, o los de uso general. Aquí está la cantidad de fases, una fase, 2 y 3 fases. Estos son los modelos. Sí que tenemos el 2510, 2510 FG1, FG2 y por último llegamos al KG3, que ya es un contactor ya más robusto. Entonces recuerden que aquí, si se dan cuenta, el último, pues no se puede vender precisamente abierto, solamente estos dos. Estos sí se pueden vender con gabinete. Características, pues el único que cambia es este, que es para motores estándar. Recuerden que esos de motores estándar, pues simplemente son a 222 fases, pero en algunas ocasiones requieren el capacitor de arranque. Por eso aquí nos está diciendo que debemos de tomar en cuenta esa parte. Sé que hay motores que son muy contados, que cuentan precisamente con bobinas sombreadas. Al tener bobinas sombreadas, pues no requieren el capacitor de arranque. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con eso. Y aquí los del tipo tambor, pues vean ustedes las capacidades que tenemos para una fase, que tenemos hasta para motores de 5 caballos, que el de 3 fases tipo tambor, pues ya llegamos a motores de 7 caballos y medio. Recuerden que yo lo puedo utilizar la tensión, como aquí nos dice, en 127, 220 y 440 volts. Eso quiere decir que un motor de 7 caballos y medio a 440 volts, pues va a consumir una pequeña corriente. Sí, para que tampoco nos espantemos de que se pueden quedar pegados los platinos. El 440 pues consume una menor corriente. Una vez dejando estos arrancadores manuales, ahora sí vamos a entrar a los arrancadores magnéticos. Los arrancadores o contactores. ¿Cuál es la diferencia? Pues simplemente el contactor no tiene los elementos térmicos, mientras que el arrancador pues es el conjunto del contactor más los elementos térmicos, que cambia su nombre a arrancadores. Y son arrancadores a tensión plena, aunque también tenemos a tensión reducida. Siguiendo con estos, que es el 8502S, pues como les dije, es muy fácil de seleccionar. Simplemente quiero mi arrancador para motores fraccionarios, pues tenemos el doble cero. Oye, ¿qué pasa si yo tengo un motor de 50 caballos? Pues simplemente va cambiando el tamaño del doble cero hasta el tamaño 8 que yo les dije. Aquí en este pequeño ejemplo casi no es muy solicitado el tipo 8, entonces nos frenamos al tipo 7. Como les dije, los gabinetes son los que hacen la diferencia, en el cual puedo tener un gabinete NEMA 1, que simplemente sabemos que es un gabinete para uso interior, pero si se dan cuenta ya un NEMA 12, pues ya es, podemos decirlo así, ya es un envolvente mucho más robusto, mucho más hermético. Entonces ahí hay que ver dónde lo voy a utilizar para poder solicitar el gabinete. Y como yo les decía, en cuestión de corrientes, pues si tengo el doble cero, va desde corrientes hasta de medio amper. Si me voy al más grande con tamaño 7-8, pues ya puedo llegar yo a capacidades de corriente de 810 amperes. Hay algunos que los tenemos que no son reversibles y otros que sí son reversibles. Un amplio rango en cuestión de accesorios, que ahorita lo vamos a ver. Los contactores auxiliares, que simplemente hemos dicho que es el 13 y 14, 21 y 22, o los contactos permanentemente cerrados, que es el
el 95, 96 y 97 y 98 que van junto con los elementos térmicos. Temporizadores, lo que hace rato les mencioné. Tenemos el on the line, el off the line, también tenemos finales de carrera, también tenemos otro tipo que son para las compresoras, etcétera. ¿Sale? Y pues simplemente aquí en cuestión de polos de potencia, pues no está haciendo otra referencia más que a la conexión delta. Y aplicaciones, pues nuevamente máquinas herramienta, bombas para el agua, pequeñas grúas y pequeñas transportadoras. Y aquí está la forma de cómo yo puedo solicitar mi arrancador 8502. Y se dan cuenta, la máxima tensión que yo puedo aplicarles es hasta 600 volts de corriente alterna. Entonces ven aquí cómo están los tamaños. Aquí están las capacidades de corriente que pueden soportar estos arrancadores manuales, las diferentes tensiones y la potencia en caballos. Si se dan cuenta, ya el 8502 ya son para motores con potencia de más de 1 caballo. Porque si observan ustedes ahí donde está el cursor, pues me está indicando que para un motor en 230, yo puedo conectar un motor de 7 caballos y medio, que más o menos voy a tener un consumo de 27 y puedo utilizar el arrancador NEMA 1 y esta es su nomenclatura. Aquí está. Recuerden que el 8502 es la familia de contactores. Aquí está 8502. Después viene la letra S de Schneider. ¿Sí? Los siguientes dos números, estos dos me indican en qué parte de la norma de producto, qué parte del fabricante se encuentran los llamados elementos térmicos. Ahorita les voy a mostrar cómo seleccionar los elementos térmicos y la forma correcta como yo lo puedo hacer es ver estos dos números. Recuerden, 8502 es el modelo. S es de Schneider. Después estos números me indican en qué tabla lo voy a utilizar los elementos, o más bien los voy a buscar. Porque se dan cuenta, aquí está el 02, S02, D02 hasta llegar al SE02. Y el último, pues simplemente me indica la tensión de la bobina. Por ejemplo, el 02S, pues me indica que la bobina es a 230. La B03 indica que la tensión de la bobina es a 230, ¿sí? Al igual que esta. Me sigo con el otro, me dice B03. No, perdón, está aquí. Aquí está. No, esta es la capacidad de tensión del motor, perdón. Aquí está la 02, 120. 03, 240. B02, 120. Igual que este y este, se dan cuenta, la tensión de la bobina cambia. Aquí está otra vez, 120 y 240. ¿Tenemos para tensiones en 440? Sí. ¿Tenemos para tensiones en corriente directa? Sí. En 12 y 48 volts va a depender de su diseño. Entonces recuerden que los últimos 2 o 3 números lo que me va a indicar es la capacidad de la bobina. Los dos anteriores me van a indicar en qué parte del compendiado voy a buscar los elementos térmicos. Aquí abusados, porque ahorita vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo buscar esta parte. Y aquí están los demás arrancadores, que este es el 8536. Como yo les decía, aquí tengo yo desde el tamaño 2.0, que si nos damos cuenta, pues aquí lo tuve que recortar, hasta el tamaño 5. Recuerden que está el tamaño 6, 7 y 8, que son para motores mucho más grandes. Lo que sigue es la corriente que puede llegar a consumir el motor, la tensión precisamente que se va a alimentar el motor, la capacidad en HPs del motor, y esta es la tensión de la bobina. Por ejemplo, aquí está lo que yo les decía, aquí está el 440. ¿Cuál es la bobina para 440? Es la B06. La B03 es para 220 y la 02S
es para tensión de 127 volts. Entonces recuerden que los últimos tres números me van a indicar el voltaje de la bobina. Y otra cosa, normas de control y automatización me dicen que el control de un arrancador tiene que ser el calibre mucho menor al de fuerza, esa es una, y la otra, que tienen que ser de color rojo para poder identificar el cable de control y el cable de fuerza. Entonces recuerden, la bobina tiene que ser a una tensión menor al de fuerza. Si mi motor es a 220, entonces la capacidad de la tensión de la bobina tiene que ser menor o igual. Si aquí está, por ejemplo, este 230, me puedo ir a la de 120 o puedo pedir esta. También si yo tengo distancias muy grandes, normas de automatización me indica que para evitar la caída de tensión, en lugar de poner capacitores o diodos en los contactores, sí yo puedo utilizarlos en voltaje de corriente directa para evitar caídas de tensión y yo pueda tener sensores a una mayor distancia. ¿Sale? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Siguiendo nuevamente con el 8536, como pueden darse cuenta, voy a regresar tantito al mnemotécnico. Aquí me está diciendo el arrancador 8536. La S recuerden que es de Schneider. AG1 y BG2 recuerden que me va a indicar dónde debo de consultar los elementos térmicos. Y lo último, pues simplemente lo único que va a decir es la tensión de la bobina de control. Esto es para poder entender el mnemotécnico. Y cuando ustedes tengan la caja del arrancador y lean el mnemotécnico, pues simplemente ya sabemos qué es lo que voy a tener a la mano. Si voy a tener un arrancador a tensión plena con una bobina a 240 o con una bobina a 120 volts o con una bobina en 480 volts o 440, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros debemos de observar, los últimos tres números para poder indicar la tensión de la bobina. Siguiendo con esta, aquí está otra vez nuevamente, recuerden es el mismo mnemotécnico, los mismos tamaños de arrancadores, todo ello. ¿Y cómo es que funciona? Pues ya lo habíamos explicado, ¿no? Tengo una bobina que es la bobina como decimos, fija, y tenemos este hierro que es el hierro móvil. Entonces, cuando cerramos el campo magnético mediante esta bobina, esta atrae este hierro. Al ser atraído este hierro, pues simplemente mueve esta palanca angular para ya sea la apertura o el cierre de los contactos de fuerza, lo que viene siendo L1, L3 y L5 y la L2, 4 y 6. Lo que es tensión de línea y tensión de fuerza, donde ya está conectado el motor, que precisamente es donde está indicado mediante números pares. Características, pues ya lo hemos mencionado, un accionamiento de palanca angular, lo que viene siendo los de tambor. Bobina, casi todas las bobinas son encapsuladas en epóxica. Doble apertura de los contactos, ustedes mismos ya, los que se dedican a esto ya lo han hecho manualmente, que precisamente puedo tener esa parte, ¿no? Los contactos angulados, como ya lo vimos hace rato en la imagen, aquí está precisamente el ángulo que representan para un mejor cierre. Tornillos cautivos en contactos, significa que estos tornillos, como indica la norma, no tienen que estar puestos a la vista, ¿sí? Para que no estén ahí algún electricista novato metiéndole los dedos y pueda tener contacto físico a los cables energizados. Otro de ellos son los tornillos de los contactos auxiliares y estas terminales están por separado. Si yo quiero contactores de, por ejemplo, el 21-22 o el 31-32 o el 33-34
o el 51-52 o el 53-54, etcétera. Esos se piden por separado, los contactos auxiliares. Los contactos fijos intercambiables son los que están ahí, los que se pueden montar en la parte superior del contactor. ¿Sale? Mantenimiento simple, más son 2 tornillos para poder sacar las bobinas, o sea, no hay más. Y con eso, pues podemos tener una inspección y podemos podemos cambiar rápidamente las bobinas. ¿Qué beneficios me tiene todo esto? Pues simplemente hacer un squardy, pues incrementa la durabilidad de los contactos, resistencia en el maltrato, yo les sé que son muy robustos, desgaste reducido de los contactores, ya que son platinados o tienen platina o tienen plata, lo que hace ser que se desgasten muy poco. Y hay, por ejemplo, ahí dice colocación mejorada de positivamente, pues ese es el tipo de montaje, ¿no? Que en este caso es en Real Deal. Calentamiento reducido y contactos durables. Aquí debemos de tomar un cuestionamiento. Para que yo tenga un menor calentamiento en el motor, tengo que respetar la secuencia del embobinado. ¿Cuál es esa secuencia del embobinado? Que yo debo tener mi secuencia A, B y C. Significa que yo tengo que tener el motor, precisamente ya esa conexión estrella o conexión delta, en la cual tiene que ser de 1, 4, 2, 8 y 3, 9, así sucesivamente, o en 1, 2 y 3, o simplemente mi doble estrella que es en 4, 5 y 6, y 10, 11 y 12 y todo ello, ¿no? Entonces, precisamente hay que tomar en cuenta la buena conexión, debemos de respetar la secuencia para que de alguna manera el motor no se no se deba de calentar. Mínima pérdida de componentes, son muy pocos los componentes, no hay ningún problema, no presentan disturbios, el alambrado es muy sencillo, y aquí pues simplemente nos dice mínima confusión y errores, ya que de alguna manera nosotros podemos ver dónde están los contactores de fuerza y dónde están los contactores de control. Y pues el tiempo de mantenimiento pues es muy reducido, solamente tengo que desconectar 2 tornillos, es más que suficiente. Y vean ustedes, las características del 8536 siguen creciendo, o sea, es un arrancador que muy difícilmente dueños de fábricas o los que están a cargo de mantenimiento, es muy difícil que nos lleguen a llamar para que nosotros sustituyamos los arrancadores manuales por otro tipo de arrancadores en Squardi. Cuando ven que es Squardi, lo primero que dicen, ni me lo toques, es más, ni lo veas porque lo vas a salar. Entonces, señores, ahí los tenemos. Y ahora fíjense bien, aquí vamos a ver lo que viene siendo los elementos térmicos, como ya hace rato vimos, ¿no? Esta es una protección principal que se le conoce como guardamotor o disyuntor o protección contra cortocircuito, y como indica el artículo 430, donde tengo los elementos para poder echar a andar el motor, pues debajo de él deben de tenerse precisamente la protección de elementos térmicos o los llamados overlocks. Ahorita vamos a ver los 3 diferentes que se tienen en el mercado, vamos a hablar de sus pros y sus contras. Y aquí está precisamente el elemento térmico de aleación fusible que yo les mencionaba de estos. Estos tienen un gran rango, ¿sí? Tienen un gran rango de protección, o sea, no solamente si lo quiero a 23, tengo que comprarlo exactamente a 23. Él me da un rango entre 20 y 40 amperes. Yo solamente tengo que mover el dial hacia la corriente que yo requiero. Entonces, como podrán darse cuenta, pues es un elemento térmico que por su simpleza, pues simplemente nos protege contra esas fallas que podemos tener en el motor. Por ejemplo, yo doy de ejemplo lo que ocurre cuando los llamados valeros de alguna manera se empiezan a secar, pues simplemente la corriente del funcionamiento del motor se empieza a subir. Es cuando el elemento térmico detecta esa temperatura por ser del tiempo largo y hace que la bomba o el motor simplemente
se desconecte. Los que no tienen conocimiento de esto simplemente están pulsando el botón esperando que por ahí esté el error y no, señores. Este tipo de elementos térmicos tipo B es el que detecta precisamente esos pequeños sobrecalentamientos cuando el motor ya está forzado para darle mantenimiento predictivo, no preventivo, predictivo, para no llegar al otro mantenimiento que es correctivo. Su funcionamiento pues es muy simple. Como pueden darse cuenta, pues simplemente el que hace la parte de devanado, pues es un elemento calefactor, lo que viene siendo el alambre nicrom, que es el que se utiliza para las planchas. Entonces, cuando este detecta calor, pues simplemente la soldadura que se encuentra aquí se va diluyendo de tal manera que suelta esta corona y esta corona suelta la cremallera para que los elementos térmicos simplemente se disparen y así le está indicando a la persona que debemos darle mantenimiento preventivo, que simplemente es cambio de valeros o cambio de bujes. Así de sencillo. Y aquí está de cómo seleccionarlo, señores. Entonces, por eso les decía, hay que tener mucho cuidado con esto. Ya les dije que ahorita que vimos el mnemotécnico, en los primeros 4 números nos indican la familia. Después la siguiente letra me indica dónde fue hecho. Pues aquí en México debe ser la letra S de Snyder. Después me vienen otros 2 números. Esos 2 números tengo que buscarlos en el compendiado y una vez que los encuentro, precisamente me van a indicar qué tabla es la que voy a utilizar. Por ejemplo, si yo tengo el motor de 3/4 a 220 que va a consumir una corriente de 2.5, pues yo simplemente lo que hago es buscar los 3 elementos térmicos a 2.5 y entonces ya aquí escojo el elemento térmico que es el B4115. Si hablamos de un motor para bomba de agua, pues tengo que irme al elemento térmico tipo A, irme a la corriente de 8 amperes y de aquí ya sale el elemento térmico que puede ser el A110 o el A119. ¿Hasta aquí vamos bien? Siguiendo con esto, señores, aquí tenemos los otros que habíamos dicho que es de elemento bimetálico. Recuerden que internamente tenemos 2 metales diferentes que solamente se van a flexionar cuando se tenga una cierta temperatura debido a la corriente. Entonces aquí vemos que tenemos el ajuste, donde yo le voy a dar el ajuste del motor a plena carga, o si va a trabajar ya con carga, entonces ya la norma me indica qué tanto tengo que subirle a este porcentaje para que yo en este display pues simplemente haga el ajuste. Es mucho más sencillo que el otro simplemente se instala y hasta que falles. Aquí tengo un dial en el cual yo lo voy a ajustar, significa que este es como que de mayor caché se puede decir, ¿no? O sea, de mayor, no tanto la simpleza, sino que debemos de tener un cierto conocimiento para poder mover precisamente este potenciómetro. Y vean ustedes, aquí está la gama, yo busco la gama de hace rato que me daba 6 amperes, y yo quiero los elementos térmicos de este, pues simplemente tengo que pedir el 9536, ven aquí la SFC20. Entonces esta la tengo que buscar en el C20, pero ya también de antemano, pues ya me está diciendo precisamente la capacidad que se requiere, las cantidades de sillas, perdón, la cantidad de, no de sillas, a ver otra vez. Me está indicando la capacidad de corriente, perdón, aquí la capacidad de corriente. Sí, entonces aquí debemos de tomar en cuenta el modelo del arrancador, más bien de los elementos térmicos, y este viene siendo precisamente la capacidad de corriente, que es esta, la capacidad de corriente y los ajustes. Y recuerden que el ajuste de acuerdo a normas de automatización me tiene
que estar de forma intermedia. Por ejemplo, para el motor de 3/4 de caballo que consume 8 amperes, si yo elijo esta protección térmica, si se dan cuenta, está muy alejado, está casi al final. Yo podría escoger esta, ya que 8 amperes ya está no tan alejado de lo máximo, sino simplemente ya está en el punto medio. ¿Sí? Estaría más que nada en el inicio, porque aquí tendría yo 6, por aquí tendría yo el 7 y por acá tendría el 8. Entonces ya me da una mejor flexibilidad que este. Este simplemente estaría fuera del rango del que yo lo estoy requiriendo. Continuando con este otro, tenemos este otro precisamente que tenemos de la misma clase, o sea, ahora sí que hay que acercarnos con Electron para que nos ayude precisamente a una correcta selección de estos elementos térmicos. Por ejemplo, aquí tenemos este otro que es muy parecido a este, ¿sí? Este otro que se dan cuenta es muy parecido a este, pero aquí ya nos está dando más rango. Esa es la gran diferencia. Este llega hasta el 4, el montaje separado, y el montaje ya con el arrancador, pues ya me da hasta el modelo 7. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con separado, ¿sí? Y el que está precisamente, ahora sí, no tanto que esté pegado, sino que simplemente se atornilla, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, este, si se dan cuenta, aquí, donde está el cursor, si se dan cuenta, aquí pasan los conductores eléctricos. Significa que donde está mi motor, yo llego con el cable y este está pasando de forma directa. Está pasando de forma directa el cable y este se va hacia el arrancador. Significa que este elemento térmico es este. Este es. Oye, ingeniero, ¿y cuál es el otro? El otro, déjenme ver, el otro es este. Aquí está. La diferencia que tenemos aquí, vean ustedes, aquí están, se ve mucho mejor aquí. Esto significa que tiene bobinas de corriente. Es más sensible que este. Entonces los cables pasan en este punto y este es monitoreado. Aquí el motor lo conecto aquí las líneas, pasan las líneas por el contactor y si se dan cuenta aquí está precisamente lo que es la laminilla, que en este caso hace contacto con el elemento térmico bimetal y de este lado es donde se atornilla el cable. Entonces, el separado es este y el otro que es el que está unido es este otro, para que ustedes puedan ver cuál es el que van a elegir. Otra cosa que simplemente nos puede ayudar, y más adelante espero que vean la imagen, este por ejemplo, yo lo puedo utilizar en motores de más de 100 caballos, y todos me dirán, oye, ingeniero, ¿cómo va a pasar aquí un cable de un motor de más de 100 caballos? Si sabemos que por el tamaño del motor y la corriente, pues va a requerir un tamaño de conductor, ¿cómo se puede decir? De MCMs, del 250 MCMs hacia arriba. Yo les digo, eso es muy sencillo. Ahorita lo van a ver más adelante. Tengo las líneas que alimentan al motor. En cada una de ellas meto mis bobinas de corriente en relación 400 a 5, 500 a 5, va a depender de cuánto es lo que voy yo a tratar de monitorear. El cable de la primera bobina de corriente va a pasar por aquí y se regresa. El de la segunda bobina va a pasar por aquí y se regresa. El de la tercera bobina va a pasar por aquí. Entonces, si yo tengo una bobina de 400 a 5, tengo que hacer mi regla de 3 para poder ver precisamente cuando el motor consuma 200 amperes. Si escogí mi bobina de 400, significa que voy a tener un monitoreo de 200. Si elegí de 400 a 5, entonces significa que aquí lo voy a poner a 2.5. Así de sencillo. Entonces, muchas veces nos pueden servir estos por separado para poder hacer ese tipo de monitoreo en motores grandes y no tener las protecciones térmicas muy robustas. Entonces, recuerden,
puedo yo tener el montaje por separado o el montaje fijo. Esta es una gran ventaja que se tiene y ahorita lo van a ver lo que hace rato les mencioné. Ahorita lo hice así a grosso modo, ¿no? Porque esta es una forma de cómo podemos nosotros utilizarlo en protecciones de motores. Entonces recuerden que aquí está el ajuste. Este es el LED que nos indica que ya está energizado. Aquí, por ejemplo, también tenemos lo que es la guía de montaje. También aquí tiene con una secuencia binaria cuando dice que está abierto o cerrado. Aquí la selección de disparo lo puedo poner en manual o automático. Este es el indicador de disparo. El botón en el que hace el reset. Aquí tengo estos que son precisamente, como indica aquí, los que son terminales de protección, que son precisamente el 95 y 96 o 97 y 98, y aquí puedo montar los otros contactores auxiliares. Aquí se pueden montar. Entonces aquí puedo montar el 97 y 98 o puedo montar este otros mismos, ya sea que los requiero abiertos o cerrados. Otra cosa que también les quiero indicar, y esto espero que lo platiquemos el próximo año, ahora que demos otra capacitación con los de Electron, que ya sea de cómo seleccionar las protecciones. Recuerden que ahorita estoy viendo a grosso modo los arrancadores. Pero el otro, si gustan, por ahí mándenle ahí un mensaje a mis compañeros de Electron, que sería de cómo seleccionar los elementos térmicos, porque ahí ya nos iríamos precisamente a qué es lo que nos dice la norma, cuántos tipos de protecciones hay, cuáles son los porcentajes, qué es lo que tenemos que hacer para hacer un correcto ajuste. Porque algo que sí nos determina el ajuste de este dial, señores, es que yo tengo que ver en el motor el factor de servicio. Aquí me dice que si mi motor, el que hace rato estamos mencionando que consume 8 amperes, pero no me doy cuenta que tiene un factor de servicio de 1, y si yo muevo este dial a 8, estoy cometiendo un gravísimo error en cuestión de protección, ya que me indica aquí que para yo poder mover este dial, tengo que ver el factor de servicio. Si dice el factor de servicio de 1 y yo tengo, por ejemplo, mi motor que ya habíamos dicho que consume 8 amperes, ahí me está diciendo que tengo que hacerlo el ajuste al punto 9, significa que es al 90%. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes hacen la multiplicación de 8 por punto 9, realmente el ajuste no es a 8, es a 7.2. 7.2. ¿Qué significa? Que mi motor es un motor tipo europeo, cuya carcasa es de aluminio, el cual al ser un motor europeo, no puedo yo superar más arriba de su corriente nominal. ¿Qué significa? Que si yo lo pongo a 8 y el motor empieza a tener un sobrecalentamiento debido a que ya los valeros o los rodamentos ya están secos, ya están oxidados, pues simplemente voy a tener la desafortunada, ahora sí que un desafortunado de que el que se va a empezar a calentar es el embobinado. El embobinado se va a empezar a calentar. Al calentarse el embobinado, recuerden que dentro del imbricado tiene un barniz. Ese barniz a una cierta temperatura constante, pues simplemente va a hacer que ese ahora sí que esté líquido y vamos a tener problema que con el tiempo se pueda tener un cortocircuito. El motor se está calentando a una corriente de 7.2. Yo lo moví a 8. Dirían muchos, oye, no, pues no es mucha la diferencia entre 7.2 y el otro, son casi 0.8 de amperes. Pues 0.8 de amperes durante todo el santo día, señores, para ese tipo de motor. Si tiene ventilación forzada,
ya la hice. Si no tiene ventilación forzada, olvídenlo. Con el tiempo, el motor va a llegar a tener un cortocircuito dentro del embobinado. Entonces, lo correcto es que tengo que ver el factor de servicio para hacer el correcto ajuste. Entonces, yo en lugar de 8 lo tengo que poner a 7.2. Si yo veo en los datos de placa que el motor tiene un factor de servicio que va entre 1.15 y 1.25, significa que este sí lo ajusto a su corriente nominal. ¿Qué es su corriente nominal? Pues 8 amperes. Señores, por favor, no cometamos esos errores que luego muchas veces uno con la experiencia ya como perito vi que fui, al momento de que voy precisamente a inspeccionar qué fue lo que pasó, me doy cuenta que los elementos térmicos no fueron correctamente bien posicionados, porque simplemente luego dicen, oye, se dispara mucho, tú mueve el dial, hasta donde tú muévelo, ahí te va el máximo, órale pues, ya, órale, aguas con eso. Entonces, por eso quiero que tengamos ya no sería una plática, sino sería como una especie de práctica y hacer la selección de cada una de las diferentes protecciones. Espero que lo tomen en cuenta, pónganlo ahí en el chat si así lo quieren. Y tenemos, por ejemplo, este otro contactor. Ya vimos los tres, los dos. El de aleación fusible, el bimetal, y ahorita vamos a ver qué es este otro, que es el del T-Sys-T. Este T-Sys-T, señores, si se dan cuenta también, no hace contacto físico con los conductores del motor. Yo puedo pasar los conductores. Y como les mencioné hace rato, yo puedo monitorear la corriente, pero también cuenta aquí con otros diales, otros tornillitos, en los cuales yo puedo meter estos cablecitos acá y ya puedo monitorear tensión. Si tengo tensión y corriente, pues ya les dije, yo ya puedo monitorear potencia real, potencia activa, factor de potencia, e incluso también puedo medir una cierta cantidad de armónicos. Otra cosa, si ustedes se dan cuenta ahí, cuenta con estos dos diales que yo puedo hacer el ajuste mecánico o también tiene en cuenta con otros protocolos de comunicación. Meto mi cable en Modbus o Ethernet, entro precisamente a lo que es el cerebro del contactor T-Sys-T y yo puedo dar el ajuste, incluso no solamente de corriente máxima, corriente mínima, corrientes de arranque, corrientes en vacío, también puedo tener monitoreos de tensiones máximas, tensiones mínimas, lo que se conoce como SAC y SWEL. Yo puedo hacer que si yo tengo una tensión que supera cierta capacidad, puedo hacer que me mande una señal de alarma o puedo hacer que el contactor se desconecte. Si tengo bajos voltajes, yo puedo darle un cierto tiempo, que si dura un cierto tiempo mayor a esto, entonces yo hago que me mande una señal de alarma o simplemente haga que se desconecte el motor por seguridad, porque recuerden que al bajar la corriente, perdón, la tensión, se incrementa la corriente. En el otro lado se puede incrementar la tensión, pero aquí tengo la ventaja de que la corriente se puede bajar. Entonces yo puedo elegir si yo quiero una señal de alarma o quiero una desconexión o quiero esto. Si yo veo que, por ejemplo, el factor de potencia no es requerido de acuerdo a lo que nos está indicando el código de red, entonces yo puedo mandar la señal para que entre el banco de capacitores o el capacitor que va a estar conectado a este motor. Entonces, señores, tiene una gran variedad de uso todo esto, monitoreo, tensiones, corrientes. Entonces, este ya también entra a lo que viene siendo nuestro código de red por parte de nuestros compañeros que nos apoyan en esto, ¿sí? Lo que viene siendo EcoStructure, que ya también en la mayoría de los SMs, pues ya se tiene, aquí vean ustedes, aquí está el software de configuración y monitoreo del Power Suite. Ustedes pueden entrar a nuestra página de internet, creo que por ahí hay uno que está libre, no necesita licencia, pero ese nada más es para que ustedes puedan ver cómo es su funcionamiento.
Pueden entrar o pueden bajar, pero recuerden que nada más es demostrativo, nada más. O sea, no podemos hacer más. Ya cuando tenemos entonces sí, ya pedimos a nuestros compañeros de ventas que los podamos apoyar en todos los requerimientos que ustedes quieran. Aquí están los protocolos de comunicación, que significa pues que simplemente mi protección puede comunicarse con todas las demás marcas. Se puede comunicar con Siemens, se puede comunicar con ABB, se puede comunicar con US, con cualquier tipo de contactor que tengan ustedes, aunque no sea de mi marca. Él incluso puede interactuar con ABB, con los contactores ABB, y también puede darles indicaciones en cuestión de que cuando ocurre una falla, pues él simplemente tiene la autoría de poder indicarnos qué es lo que podemos hacer, ya sea una desconexión o intervenir en ellos. Y aquí están los protocolos, como yo les decía, el Modbus, el Profibus, DeviceNet, Cat Open. El que más he solicitado es el Ethernet, ya que no solamente puedo tener comunicación con otras marcas, sino que también puedo tener monitoreo. Aquí está en mi computadora. Entonces metemos mi cable RJ45, que lo puedo conectar a una Mayelis o a mi computadora o a esta unidad de control remota. Entonces, otra ventaja que me da el PowerSeed es que yo también ya lo puedo monitorear en mi teléfono celular. Aparte de esto, se pueden tener estas protecciones que son protecciones vectoriales. Estas protecciones vectoriales me sirven cuando el motor de alguna manera no conectan bien la secuencia de fases A, B y C. Vectorialmente se da cuenta que los vectores no son correspondientes y simplemente le va a mandar la señal al contactor a que simplemente se detenga la maquinaria hasta que no le demos correcta secuencia de fases. Esta otra es una protección como aquí lo dice, falla a tierra, de acuerdo al artículo 210, el artículo 210 que nos habla de los circuitos derivados, nos manda precisamente al 430 para que son protecciones de falla tierra hacia los motores. Entonces, si se dan cuenta, es una protección diferencial que abraza a los tres conductores eléctricos. Cuando tengo una falla, una corriente de falla interna en el motor, detecta precisamente esa pequeña corriente que se está fugando a la carcasa y lo que hace es disparar o más bien desconectar el motor y mandar una señal de que debemos de revisar el motor ya que está presentando falla a tierra. Entonces, señores, ahí está como lo maneja el marco normativo, protección diferencial y protección de falla a tierra. Ahí está. Vean ustedes toda la tecnología, también aquí lo tenemos en corriente directa o en corriente alterna, que es lo que tiene internamente relevadores de sobrecarga, transformadores de potencia, transformadores para los reversibles. Esto es para diferentes pasos, diferentes tipos de arranque, motores a diferentes velocidades, o yo lo puedo personalizar. Entonces, yo puedo indicar si lo quiero a tensión plena, tensión reducida, reversible, directo, etcétera, etcétera. Aquí estas entradas y salidas se dan cuenta, dice 6 entradas discretas, 4 salidas a relevador, que eso es importante, como si fuera un pequeño PLC. Entrada para la falla tierra, aquí está, y también cuenta con un sensor de temperatura. Entonces vean ustedes, aquí está L1, L2, L3. Oye, ingeniero, aquí dice L4, No, 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 a ver, espérate, tranquilo. Estas son otra cosa. Aquí está la alimentación. Aquí está 1, 2. Recuerda que aquí tengo con esto, que puede ser un contactor o puede ser hacia las líneas. Habría que leer bien el manual. Aquí están los de enclavado, más bien los contactores permanentes. El normalmente cerrado, o normalmente abierto, lo que es el 95, 96 y 97i. 98, los contactores auxiliares, como indica aquí, y también los indicadores que pueden ser para la línea 1, línea 2, y aquí simplemente puenteamos los comunes y ya tenemos, si quiero de alguna manera censar el neutro, si es que así se requiere.
Y otra cosa que también aquí nos da, que este se puede comunicar con otros contactores hermanos, sí, de la misma marca, y ver precisamente qué es lo que ocurre en los diferentes puntos de la maquinaria, qué es lo que está ocurriendo dentro de ellos, ¿no? Y vean ustedes lo que yo les decía hace rato. Puedo tener protecciones de sobre y bajo voltaje, inversión de fase, lo que yo les decía, ¿no? Que en lugar de que cambiemos los extremos, ¿tú cómo cambio la rotación? Y que los que sean, chico, no le hagas caso a Gonzalo, chico. Tú cambia los que quieras. Oye, ¿por qué se calienta? Pues se enojó el motor, no le hagas caso. Está bien. Pero si yo le pongo esto, señores, va a indicar que no se está haciendo una correcta secuencia de fases. Entonces recuerden que hay para sobre y bajo voltaje. Sobre y bajo lo que yo les decía, factor de potencia. También lo monitorea, por eso les dije, vean, triángulo de potencia. Si estoy midiendo voltaje y si estoy sensando corriente, señores, tengo los llamados volamper. Entonces puedo sensar tensión, potencia real, potencia aparente y la reactiva, señores. Aquí lo está indicando sobre y baja potencia. Y otro, pues lo que yo les decía, ¿no? Cuando ya empezamos a tener problemas ya con la carga, ¿no? Que por ahí esté fallando uno de tantos rodamentos y todo ello. Y como yo les decía, aquí están precisamente los conductores, vean ustedes cómo pasan directos, son monitoreados. Si yo tengo un motor de mayor capacidad, chequen ustedes lo que hace rato manejaba, les estaba mencionando, aquí están. TCs externos, las bobinas de corriente. Recuerden, hay que acercarse con mis compañeros de electrón, indicarle precisamente ahí el tamaño del motor para que de alguna manera seleccionemos estas bobinas de corriente. Y como yo les decía, aquí está. Aquí están precisamente lo que es A1 de las bobinas de corriente. Tienen que pasar por enfrente, darle la vuelta al contactor y regresarlo. Funcionan como pequeñas bobinitas. Entonces lo que voy a hacer aquí es el ajuste, indicándole que si yo tengo una corriente de 0.8 amperes, es un indicativo en base a las bobinas, la relación que tengan, que es una corriente a cierta capacidad. Lo que hace rato estábamos mencionando, ¿no? De una bobina de corriente de 800 a 4, si voy a tener 400, pues es la mitad. Significa que voy a tener que censar 2 amperes para que de alguna manera podamos entender qué son los 400. Entonces, ahí está. ¿Sale? Y aquí está la suma vectorial, lo que yo les había dicho. La protección falla a tierra y esto está solicitado y es una obligación por parte del marco normativo que muchas empresas no instalan esta protección. El motor se quemó y ni modo. Eso es lo que dicen ellos. ¿Sale? Entonces, ahí tienen cada uno de ellos sus diferentes rangos de protección. Aparte de sus protecciones, pues también vienen cada una de sus nomenclaturas para qué es el uso de cada uno de ellos. Ahí está la Mayelis, ahí está lo que es el RJ45, ahí está la bobina falla tierra. Perdón, estas son de las vectoriales, esta es la de falla tierra. Aquí están lo que yo les decía, precisamente en cuestión de la sensibilidad. Si yo tengo una corriente de 65, la sensibilidad es de 0.2 a 30 y así sucesivamente, ¿no? Recuerden que como indica la norma, tiene que estar en miliamperes. Una de ellas, si es protección para la persona, tiene que estar de 6 a 10 miliamperes. Si es protección contra incendio, tiene que estar entre 25 y 30 miliamperes. Si es para el arco eléctrico, el arc flash, tiene que estar aproximadamente en los 400 y 500 miliamperes. ¿Sale? Espero que lo hayan anotado. Y aquí está como lo solicitamos el mnemotécnico. ¿Sí? Si se dan cuenta, es para los arrancadores 8502. Ya les dije que esto es Schneider. La siguiente letra me indica cuál es el tamaño del arrancador que estoy requiriendo en cuestión de la potencia del motor.
El siguiente precisamente me indica el tipo de gabinete que voy a requerir. Este número pues simplemente nos está indicando, en este caso, es el número de polos. Esto, como siempre, en todos nuestros arrancadores, indican otra vez la tensión de la bobina. B01 es a 24 volts. B02S 120. B03 240. B06 480. B07 600. B02 208. Entonces recuerden, como siempre, ya lo vimos en mis arrancadores 8502, 8536 y otros más, simplemente el último número, casi el último número me indican la capacidad de las bobinas, la bobina, y sobre todo la bobina de arranque, ¿sí? Lo que es el A1 y A2. Y ya lo del último, pues simplemente, pues esto ya es algo extra, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo el P1 así como está, pues indica que lo quiero con lámparas piloto rojos. Si le pongo la letra A, estoy pidiendo el arrancador, pues con botones arranque y paro. Si le pido la letra C, lo quiero lo quiero con un selector que tenga manual fuera y automático. Ya vimos aquí el P1 que es lámpara. El doble F43 es un transformador de control. Ya les dije, de acuerdo a las normas de automatización, nos indican que el control tiene que estar a un voltaje inferior al de fuerza. Y otra cosa, que si yo tengo un monitoreo a una cierta distancia, tengo que pedir el control en corriente directa, ya que corriente directa ofrece una menor caída de tensión. Por eso hay maquinarias, una máquina extrusora, una máquina de inyección de plástico que tiene cierta distancia, tienen un transformador de corriente, tienen los diodos y todo ello que lo convierten en directa, entonces yo puedo tener un monitoreo a una cierta distancia. Si la distancia es muy corta, pues no es necesario. Nomás recuerden que yo puedo tener, de acuerdo a la seguridad, mi control menor al de fuerza. Puedo tener el control a la misma tensión de fuerza. Eso va a estar acorde y al gusto de cada uno de ustedes. O sea, no es una obligación. Recuerden que es una norma de control y automatización en el cual nos da simplemente los indicativos a seguir. Sí, espero dar otra plática de principios básicos de automatización para poder entender la numerología, qué significa cada uno de los números y también saber cuándo requiero directa, cuándo requiero alterna, cuándo requiero una de voltaje menor al de fuerza, cuándo lo quiero igual. ¿Sale? Para poder entender qué significa el 3 y 14, 21 y 22, 23 y 24, el 41 y 42, qué significa el 97 y 98, qué significa el 95, 96, 97 y 98 y así sucesivamente. Ya entendiendo la numerología, señores, esto es papita, entender esta nomenclatura. Y aquí, por ejemplo, como yo les decía, una vez que ya vimos tamaños y todo ello, pues el último código pues nos pide el protocolo de comunicación. ¿Cuál es el protocolo que tú requieres en cuestión de tu control? Eso recuerden que ya es acorde al diseño de la maquinaria o al protocolo que quieran ustedes. ¿Sale? Y los circuitos de control NEMA, para poder entender lo que hace rato mencioné, es este. Por ejemplo, ¿qué es lo que me decía la norma de control y automatización? Que el control puede estar a una tensión menor al de fuerza. Significa que yo puedo tener una tensión independiente al de fuerza. No necesariamente tengo que sacarlo de aquí. Lo puedo sacar de otra fuente. Al final de cuentas, cuando se energiza la bobina, manda a cerrar sus contactores de fuerza para que el motor arranque y este se le conoce como el de enclavamiento, lo que es el 3 y 14, para que este esté completamente energizado hasta que los elementos térmicos se abran o simplemente yo pulse los botones de arranque y paro. Puedo tener este control independiente. Ahí está lo que yo les mencionaba, puedo tener una tensión diferente. Aquí vemos otra
donde yo puedo tener, voy a dar un ejemplo. Aquí conecto el neutro, porque tengo línea 1, línea 2 y línea 3. Aquí conecto el neutro. Si se dan cuenta, aquí está la línea de fuerza, aquí está la línea. Y vine aquí, y aquí yo estoy utilizando un solo hilo, y por acá conecto el neutro. Está permitido por control, sí. Oye, ingeniero, ¿qué dice la NOM 001? Pues no dice nada. La NOM 001 no dice nada en cuestión de cómo seleccionar la botonería. Simplemente nos dice que debemos de tener arranque y paro, o debemos de tener un elemento de protección o un elemento de control, punto. Pero no nos indica que el control sea independiente, que el control sea semi-independiente o que sea directo, no dice nada. Esta es otra norma de automatización, que está en el libro de Telesquemario. También hay un libro que sacó Siemens, que también habla precisamente de todo ello, que es Principios de Control. Por ahí hay otro libro que es de lo que antes era ASEA, antes de convertirse en Brombo Berry. Hay un libro ya muy viejito que habla precisamente de todo ello. Son 3 libros especializados en esto. Y aquí lo que yo les decía, yo puedo tener el control directo. Vean ustedes cómo ya no utilicé el neutro. Aquí lo tengo de forma directa. Aquí, bueno, aquí hay un pequeño error. Aquí debe de haber un cierre por una sencilla razón. Pulso aquí, se energiza la bobina, cierra sus contactores, cierra esto y aquí está el enclavamiento. Falta aquí el botón de paro y todo lo demás. Eso ya es otra cosa, esa es ya pecata minuta. Entonces ahí está. Entonces recuerden que puedo tener que control independiente, control semi-independiente y control dependiente de lo que viene siendo la fuerza. O también puedo tener algo completamente fuera, algo muy parecido a un CCM, donde yo tengo mi tablero de fuerza y mi tablero de control, donde yo de alguna forma, pues simplemente aquí cerramos el botón, cierra, se energiza M, cierra sus contactos de fuerza, cierra su contacto auxiliar y ya tengo el enclavamiento. Pulso este botón, se abre el circuito, se desconecta M y abre sus circuitos. Entonces lo puedo tener de esta manera, o también lo puedo tener, como yo les decía, mediante un transformador, de reducción de tensión, que de alguna manera es independiente, puedo tener un arreglo para corriente directa. Entonces vean cómo es que aquí se reduce, aquí están las protecciones del transformador y ya tengo lo que viene siendo fuerza diferente al control. Entonces ahí los tenemos. Si quieren que aprendamos un poquito más, pues simplemente mándenle por ahí un mensaje a mis compañeros de Electron y podemos ver un poquito de principios básicos de automatización para poder entender toda la nomenclatura. Y aquí les presento lo que hace rato habíamos visto, ¿no? Los arrancadores combinados, donde tengo mi protección ya sea caja moldeada o a fusibles, y lo que viene siendo mi arrancador, que también es el mismo modelo 85S o el 8502. Sí, y aquí vienen las capacidades de corriente, también los podemos apoyar esto, y también con respecto al gabinete lo mismo. ¿Sí? ¿Y cuáles son lo que nosotros debemos de seleccionar? Esto se los voy a dejar de tarea para que cuando hagamos los ejercicios los tomen en cuenta. Espero que no me fallen todos aquellos que quieran tener esta capacitación, porque lo primero que debemos de tomar en cuenta es la potencia del motor en caballos, la tensión de alimentación, ¿sí? Que puede ser 220 o 440, la tensión de la bobina de control, que también vamos a ver cuál es la que requerimos. Aquí está algo importante, el factor de servicios. ¿Qué más tenemos aquí? El tipo de gabinete, las unidades de control, que ya habíamos visto el botón de arranque, botón de paro, selector para manual fuera y automático, lámparas piloto, lo que es verde, rojo, amarillo, azul,
que nos indican. Fíjense bien, recuerden que ahora que veamos esto, control de automatización, recuerden que la luz yo debo de tener dos visiones diferentes. Una de ellas es el que está, ahora sí que el que está manejando la maquinaria y el que está en mantenimiento. Son visiones completamente diferentes. Por ejemplo, yo estoy frente a la maquinaria. Si yo veo el foco rojo, indica que la maquinaria está ¿qué? Detenida. Pero si yo soy el de mantenimiento que estoy frente a un CCM, si yo veo la luz roja, no indica que la maquinaria esté fuera. Para mí, como mantenimiento, me está indicando que la maquinaria está en funcionamiento y no puedo abrir el gabinete. Otra de ellas es, yo frente a la maquinaria echo a andar la máquina, pulso el botón verde y para mí es un indicativo que ya la máquina ya está funcionando. Yo como mantenimiento, si yo veo la luz verde, para mí indica que ahora sí que le puedo meter mano al arrancador, que tengo esa facilidad de poder abrir y yo sé que está desconectado. Por eso lo vamos a ver y vamos a ver qué precisamente nos dice la OSHA en cuestión de este tipo de iluminación. Recuerden que son dos visiones diferentes. El que está frente a la maquinaria, que es el operador, y el que está como mantenimiento, que tiene que entender los dos tipos de iluminación. También entender la luz blanca, la luz amarilla, la luz ámbar y todo ello. Espero que no se lo pierdan y si se lo pierden, pues ahora sí que hay que decirle a Electron si lo va a grabar. Y ahí tenemos precisamente cuáles son sus usos y todo ello. Aquí están aquellos que luego mencionó, ingeniero, ¿y tienes equipo para equipo de aire acondicionado, los llamados HVAC? Pues sí, aquí están, mira. Sí tengo para tus HVAC. Oiga, yo no lo sabía, pues no preguntas, mi hermano. Aquí lo dice, equipo de aire acondicionado, contactores de 1 y 2 polos, disponibles en estándar 3 y 4, diseñados para que duren bastante, que no sean como los llamados ISE. Aquí está el HVAC, refrigeración, secadoras, equipos de servicio de alimentos, maquinaria para hacer hielo, hornos comerciales, albercas, saunas, cámaras de bronceado, etcétera, etcétera. Entonces, señores, sí los tenemos tanto en Riel DIN, a pesar de que digan, oh, ingeniero, pero no que era NEMA, pues sí, recuerda que dentro de Schneider está mi marca Telemecanic y gracias a la fusión de estas dos tecnologías, que es NEMA y ESE, que se abrazan bien dentro de Schneider, tenemos precisamente esa gama de que NEMA pueda funcionar como un IS, pero que sea muy robusto, más robusto que la misma IS. Aquí están los contactores para iluminación, vean. ¿Cuánta iluminación yo puedo controlar con un solo contactor? Vean ustedes. Y son para vapor de mercurio, vapor de sodio y aditivos metálicos, señores. Muchos compran un contactor 8536 o el AC1 y piensan que están haciendo lo correcto. No, señores. Nomás que sí les voy a mencionar que si ustedes lo requieren, como no es algo tan requerido, tan solicitado, sí se va a llevar tiempo, ¿no? Sí se va a llevar tiempo en que mis compañeros de Electrón le digan a mi compañero, ¿sabes qué? Fíjate que vino Gonzalo, que ya sabes cómo es de loquito, pidió mi compañero así dijo, ¿sabes qué? Pues deja ver cuánto es el tiempo de entrega. ¿Y qué crees? No está pidiendo uno, dices, bueno, ok, está bien, deja ver qué podemos hacer por él. Y aquí están los diferentes tipos de gabinete, el NEMA 1 uso general, a prueba de agua, este es el de a prueba de explosión, y también tenemos a prueba de polvo. Entonces, señores, ahí tenemos los gabinetes. Muchos nos decían, ¿y qué tiene usted la prueba de explosión? Sí, aquí están. Nada más que no son gabinetes que muchos los solicitan. Y hasta aquí, creo que terminamos en tiempo y forma
para que vengan las preguntas, dudas que tengan. Recuerden que por ahí tenemos dos pláticas que espero que me las apruebe mi compañero Aldo y los de Electron, que uno es de cómo seleccionar las protecciones o cálculo, y el otro viene principios básicos de automatización. Y también les pedimos por ahí sus correos electrónicos y sus nombres completos para sus constancias, por favor. Bueno, hasta aquí preguntas por ahí, Aldo, dudas. Ahora sí pueden abrir los micrófonos. Bueno, mientras los abren, señores, ahí los invito a que me sigan ya en el Face, al igual que Electron. Recuerden que Electron también tiene su grupo de Facebook y compartimos cierta información junto con nosotros. Para aquellos que quieran seguirme o quieran hacer dudas, preguntas, aclaraciones, con todo gusto, aquí está mi fotografía para que vean que sí estoy ahí estoy, ¿vale? Entonces, para que ahí podamos chatear tranquilamente.